se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por fe. O por fe vivirá el justo, mis hermanos. Amén. Mas el justo vivirá por fe. Gloria a Dios. Diga conmigo: Espíritu Santo, sé bienvenido en este lugar. Dígame, despojo de todo yo, 아들이 de todo ego, de todo orgullo, de toda soberbia. Dile: rindo mi corazón ante ti. Necesito oír tu voz en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén, mis hermanos. El justo vivirá por fe, mis hermanos. Qué bueno es estar aquí, mis hermanos, y poder alabar, poder exaltar a Dios, glorificar a Dios, pero también escuchar su palabra. ¿Verdad, mis hermanos? Escuchar la palabra de Dios. En Romanos 10, 38 y 39 dice, mis hermanos: mas el justo vivirá por fe, y si retrocederes, no agradará mi alma. El verso 39 dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén, mis hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Yo quiero hablar hoy en esta mañana, mis hermanos, sobre el tema: vivamos por fe y no por vista. Amén. O no vivas por vista, viva por fe. Amén. No vivas por vista, por lo que ves. Viva por fe. Amén, mis hermanos. Aleluya. Para aquellos que no saben, para aquellos que se olvidaron, quiero decirles que el llamamiento de Dios, el llamado de Dios para cada uno de nosotros que estamos aquí, es un llamado de fe, mis hermanos. Amén. El llamado de Dios para su pueblo, dice la Biblia que aquellos que él eligió, también los predestinó. Amén, mis hermanos. O sea, muchos malinterpretan esa palabra predestinación. La palabra predestinación no quiere decir que Dios eligió a algunos y despreció a otros, mis hermanos. Dios eligió, como Dios eligió a Israel, mis hermanos. Dios eligió y predestinó a Israel. Dios eligió a la iglesia. Amén. A la iglesia y predestinó a la iglesia. Amén, mis hermanos. Pero no es que Dios predestinó a algunos y a algunos no. Jesús dice la palabra en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo para que todos aquellos que en él crean no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, mis hermanos. Y antes de seguir, déjame decirles que la salvación no es por obra para que nadie se gloríe. La salvación es por gracia mediante la fe. Amén, mis hermanos. Es un don de Dios que hay que cuidarlo. Es un regalo de Dios que también se puede perder. Otro día hablamos de ese tema. Quiero hablarle entonces, mis hermanos, de este tema. Mis hermanos, viva por fe y no por vista. Amén. No camines por lo que ves, sino por lo que crees. No hay nada que el enemigo más ataca, mis hermanos, que la fe del pueblo de Dios. Ya el enemigo no, su intento de sacar a la gente de la iglesia, como que le ha cambiado de estrategia, sino que los deja que sigan, pero que muchos sigan, pero en incredulidad, sin creer a Dios como se debe creer a Dios. Traigo este tema, traigo esta palabra, mis hermanos, porque como dije y repito, el llamado nuestro es un llamado de fe. Amén, mis hermanos. Es un llamado de fe. Cuando Dios sacó a Israel, cuando Dios les sacó de allí
con la promesa de llevarles a una tierra prometida, a una tierra que emanaba leche y miel. Ellos estaban esclavos en Egipto, prisioneros en Egipto, mis hermanos, siendo maltratados en Egipto. Y cuando Dios les saca de allí, después de hacer tantos milagros, tantas señales, el camino era de 3 días, según los historiadores, según el mapa. El camino de Egipto a Canaán era un camino de 3 días aproximadamente. Pero a causa de la incredulidad y de la duda en el corazón del pueblo de Israel, estos 3 días se convirtieron en 40 años. En 40 años, mis hermanos, a causa de la incredulidad. Porque ellos, al revés de dejarse guiar por fe, empezaron a poner los ojos, dejarse guiado por las situaciones. Dejaron ser guiados por vista. No entendieron que el llamamiento de Dios hacia la tierra prometida era un llamado de fe, como es el llamado de la iglesia hoy en día. No hay nada dormido aquí, ¿verdad, mis hermanos? Amén. ¿Cuántos me están entendiendo? Era un llamado de fe. Era un llamado, mis hermanos, de desafío. Era un llamado, mis hermanos, para disfrutar de las bendiciones de Dios, como es para la iglesia. Un llamado a vivir en la gloria. Amén, mis hermanos. Todo era sombra de lo que iba a venir. La tierra prometida era solo una sombra de lo que iba a venir para la iglesia, para nosotros. Pero Israel, mis hermanos, a causa de su incredulidad, se rebelaron en contra de Dios. Se quejaron, Dios les daba el pan del cielo, mis hermanos. Pero ellos, por dejarse guiados por vista, ellos deseaban la carne de Egipto, los pescados de Egipto, mis hermanos. Pero déjame decirles algo también, mis hermanos, que a veces lo mismo sucede hoy en día en medio de la iglesia. ¿Cuántos, mis hermanos, a veces están prefiriendo la carne, los pescados, metafórica hablando, de este mundo, que las bendiciones eternas de Dios? ¿Verdad, mis hermanos? Ayer hablamos aquí sobre el tema de la adoración y yo le dije a los hermanos, el problema de la humanidad, que ellos piensan que es un cuerpo viviendo en un espíritu. Pero es lo contrario, somos un espíritu viviendo en un cuerpo, mis hermanos. Ese cuerpo perecerá, ese cuerpo dejará de existir un día, se va deteriorando, pero el espíritu se va renovando, como dice Pablo. ¿Qué dijo Pablo? Aunque el hombre exterior se va desgastando, con todo el interior se va renovando, mis hermanos. Aleluya. Es un llamado de fe, mis hermanos. Pero allá en los días de Jesús, allá estaba la generación de aquellos que salieron de Egipto, mis hermanos. Cuando leo el libro de Jeremías, el libro de Lamentaciones, mis hermanos, me duele. Me duele y al mismo tiempo me llena de temor. Viví mi fe de cualquier manera. Pastor, es por gracia, pero no juegue con ella. Lea Jeremías. Lea el libro de Jeremías. No piensa que vamos a entrar en el cielo, mis hermanos, en la carne. Dice la Biblia que el reino de los cielos no es pan, no es carne, mis hermanos, ni comida, sino es paz en el espíritu. Amén, mis hermanos. No piensa que algunos vamos a entrar en el cielo de cualquier manera. No, mis hermanos. Hebreos 12:14, sin santificación nadie verá a Dios, mis hermanos. No nos equivoque, pastor, es por gracia, sí. Es lo mismo que alguien dice, mis hermanos, Cristo venció al diablo en la cruz. Sí, Cristo lo venció, pero ahora tú tienes que tomar posesión de la victoria sobre él. Alguien dice, el enemigo es un enemigo vencido. Sí, pero él lo va a resistir, como nos tiene resistido. ¿Sí o no, mis hermanos? O sea, la fe es razón, mis hermanos, es raciocinar también. Hay un libro de John Stott que dice, creer es pensar.
Entonces la generación de ellos que salieron de Egipto años después, está ahí el Mesías, pero Él está encarnado, como dice Juan 1:14. El verbo Juan 1:1 y luego 14, el verbo se hizo carne. Y ellos, al revés de creerle, ¿sabe qué le dijeron? Danos una señal, haga una señal, haga un milagro para que creamos que tú eres el Hijo de Dios. O dinos qué nos puede dar, porque Moisés nos dio el pan del cielo, pero tú, ¿qué nos puede dar? Y Jesús le dijo más o menos así, mis hermanos: quien dio el pan del cielo no fue Moisés, fui yo. La incredulidad de ellos, porque ellos estaban juzgando a Jesús por lo que estaban viendo, por su apariencia. Como dice Isaías 53, Él no tenía ni apariencia ni hermosura. No había ninguna belleza en Él que uno pudiera desearlo y admirarlo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Él cargaba con nuestros pecados. Y tanto que los judíos le dijeron, tú tienes, cuando Él dijo, Abraham vio mi día y se alegró. ¿Sabe qué les dijeron los judíos? Él tenía 30 y pico años, mis hermanos. Los judíos le dijeron, tú no tienes 50 años. ¿Y cómo es que has visto a Abraham? Tenía 30, pero seguramente por ellos decir eso, su apariencia ya era de 50. Por el dolor de mis pecados, de tus pecados. Por esto, mis hermanos, no podemos vivir nuestra fe, mis hermanos, de cualquier manera. ¿Sí o no, mis hermanos? ¿Cuánto me estoy entendiendo, mis hermanos? Y esa generación está pidiendo a Jesús, háganos una señal. ¿Pero qué le dijo Jesús? Esta generación incrédula y corrupta me pide una señal, pero ninguna señal le será dada sino la de Jonás, ¿verdad? Así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días en el seno de la tierra y resucite, mis hermanos. Por esto déjame decirles, vamos a correr la voz de en medio del pueblo de Dios, mis hermanos. Esta caminata es una caminada de fe, mis hermanos. No es por lo que tú ves, no es por lo que tú llevas, no es por lo que uno posee, es por fe, mis hermanos. No cometamos el mismo error que cometieron nuestros antepasados de la Biblia, mis hermanos. Tomemos de ellos el ejemplo, mis hermanos. Amén. Ahora hemos leído el texto de 1 Juan 5:4 que dice: todos los que han nacido de Dios han vencido al mundo. ¿Y cuál es la victoria que vence al mundo? Nuestra fe. Nuestra fe. Ahora déjame explicarles, antes de seguir con el tema, ¿quién son los nacidos de Dios? No son los religiosos, no son los que golpean el pecho y digan yo tengo una religión. No, mis hermanos. No existe ninguna religión que pueda dar salvación al hombre. No hay ninguna tradición que pueda garantizar salvación. Los nacidos de Dios son aquellos que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Segundo punto, los nacidos de Dios son los que han reconocido que Jesús ha venido en carne, que Él es el verbo encarnado, mis hermanos. Vamos a leer Juan 1:14. Aleluya. Los nacidos de Dios. Evangelio de Juan 1:14.
Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Diga conmigo: Espíritu Santo, abra mis ojos espirituales, abra mi entendimiento espiritual. Dile: hazme ver con los ojos del Espíritu, en el nombre de Jesús. Aleluya. Mis hermanos, tercero punto: ¿quién son los nacidos de Dios? Son los que están seguros que cargan, mis hermanos, el ADN de Dios, el ADN del cielo, mis hermanos. Amén. Son los que están convencidos de eso, porque tienen una relación con el Padre por medio del Espíritu Santo, mis hermanos. Aleluya. Tenemos el ADN de Dios. Tenemos el sello del Espíritu Santo, dice la palabra. Y dice Pablo que si alguien no tiene el Espíritu de Dios, este tal no es de Dios. Entonces, mis hermanos, las evidencias de que hemos nacido de Dios se ve, mis hermanos, no se puede esconder. Como dijo Jesús, no se enciende una lámpara y se la esconde debajo de la mesa o dentro de un cajón, ¿verdad, mis hermanos? Así la luz que está en usted y en mí se ve por las obras que usted hace y que yo hago, mis hermanos. Por la manera como hablamos, cómo nos comportamos, nuestras actitudes revela si hemos nacido de Dios. ¿Sí o no? No es hablar. Una actitud vale mucho más que palabras. Es nuestra actitud que nos delata quién somos. Primera Juan, mis hermanos. Primera Juan 3, verso 1. A partir de verso 2. Cuarto ejemplo de los nacidos de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén, mis hermanos. Tal como Él es. ¿Cómo lo ve Jesús? ¿Cómo ves a Jesús? ¿Cómo la iglesia en el siglo XXI ve a Jesús? Una de las evidencias que alguien es nacido de Dios, ha nacido de Dios, como dice ahí en el verso 4, por favor, 3 y 4, vamos al 3 y 4. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo. El cual de vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El verso 4. O sea, mis hermanos, el espíritu del anticristo ya hace años que está en el mundo, preparando su gobierno, preparando su reinado. Primera Juan 3, 4. Bueno, déjalo, vamos a seguir aquí, mis hermanos. Entonces, evidencia, mis hermanos, de que hemos nacido de nuevo es que nos mantengamos puros. Y todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea, mis hermanos, el que ha nacido de Dios
no tiene ya placer, puede ser que peca, porque todos pecamos, fallamos, pero ya no es voluntariamente, ya no es premeditadamente. ¿Sí o no, mis hermanos? El que peca premeditadamente está en peligro, hay que arrepentirse. Entonces, la evidencia de que alguien ha nacido de Dios es que se está esforzando para mantenerse puro, limpio, incontaminado, porque sabe que Cristo viene a buscar una iglesia limpia, pura. Mantiene su corazón apasionado. Aleluya, mis hermanos. Tu corazón se mantiene apasionado por Dios. Ahora hemos nacido de Dios y hemos vencido al mundo. Lo dice la palabra, mis hermanos. Todos los que han nacido de Dios vence al mundo, han vencido al mundo, mis hermanos. Está ahí. Es una realidad. Pero ahora nos falta tomar posesión de este versículo, ¿sí o no? Nos falta aplicar este versículo. Y cuando Juan está hablando, el apóstol Juan, el profeta Juan, está hablando de que hemos vencido al mundo, los que hemos nacido de Dios. No es el mundo cosmos, mis hermanos, sino el pecado que antes nos acechaba. Vencer al mundo significa, mis hermanos, no dejarse llevado por los afanes y preocupaciones que consume este mundo. El mundo se afana, se mata a causa del materialismo, mis hermanos. La iglesia, el pueblo, los que hemos nacido de nuevo y que hemos vencido al mundo, no dejamos que la preocupación de este mundo sea más grande que las cosas celestiales. ¿Sí o no? Que los deseos por las cosas celestiales. Vencer al mundo significa que vencimos las tentaciones y que las resistimos, mis hermanos. Vencer al mundo significa creer en las doctrinas de Cristo y no en las filosofías humanas. Hay gente que cree, mis hermanos, en las filosofías de los hombres o filosofías humanas. Hay gente que le da más valor a una frase filosófica, psicológica, que los versículos de la Biblia. El nacido de Dios sabe que esto no es así. Vencer al mundo, repito, significa abandonar al pecado. Los que han abandonado el pecado y los que están resistiendo firme en la fe a todo tipo de tentación. Porque, mis hermanos, ¿quién aquí no tiene tentación? ¿Sí o no? Pensemos en los discípulos de Jesús. Por el hecho de que Jesús ha estado con ellos 3 años, caminando, ministrándoles, ¿no piensan que no tuvieron tentaciones? Y tanto que uno se cayó en las trampas, mis hermanos. Vivir por fe, mis hermanos, es un gran desafío para cada uno de nosotros que estamos aquí, mis hermanos. Amén. Vivir por fe y no por vista. Que no seamos como los religiosos que dijeron a Jesús: danos una señal para que te creamos. Para que te creemos. Haga algo. Así como la fe, mis hermanos, nos acerca. La fe, mis hermanos, es el único instrumento que usted y yo tenemos para agradar a Dios. ¿Sabía? Hebreos 11:6.
Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que Él se acerca a Él, que le busca, que ora, que adora a Él, crea que Él existe y que Él es capaz de galardonar a los que le buscan. Que Él es capaz de bendecir, mis hermanos. Vivir por fe, mis hermanos, es un desafío. Aleluya. Es un desafío para la iglesia de Cristo. Es el llamado de la iglesia. Amén. El mundo vive por lo que ves. Si veo, creo. Si ocurre algo sin que lo creo. Pero nosotros creemos sin ver. Nosotros creemos para ver. Aleluya. Ahora vamos a ver, mis hermanos, vivir por fe y no por vista. Porque es importante, además de que es nuestro llamamiento, además que esta es la misión de la iglesia, mis hermanos, de Cristo. Todas las bendiciones que vengan del cielo solo se puede adquirirla por medio de la fe, mis hermanos. Amén. Solo por medio de la fe. Y que dijo, creo que Salomón dijo, la bendición de Dios enriquece. Es la que enriquece y no añade tristeza. Ahora el vivir por fe, mis hermanos, es aprender a caminar en las avenidas del milagro de Dios. Amén. Vivir por fe, mis hermanos, es saber dónde Dios está. Y no es simplemente saber dónde Dios está, es dónde Dios está obrando. Porque los religiosos dicen, Dios está en toda parte, es verdad. Pero solo los que viven por fe saben dónde Dios está obrando. ¿Cuántas religiones, mis hermanos, mencionan el nombre de Jesús? Y ahí no ocurre nada. ¿Sí o no? ¿Cuántas religiones mencionan el nombre de Dios y ahí no ocurre nada? Sigue mintiendo, sigue robando, sigue defraudando, sigue engañando, mis hermanos. No hay cambio. Porque es una fe en lo que ve. Todos pueden disfrutar de las bendiciones de Dios, como la lluvia, como el aire, como el sol, mis hermanos. Pero de la intimidad con Dios son los que viven por fe, mis hermanos. Solo los que viven por fe podrán realmente, mis hermanos, disfrutar de una intimidad con Dios. No basta con tener conocimientos teóricos solamente. Hay gente que son buenos oradores, tienen una buena oratoria, una buena homilía, mis hermanos, pero viven por vista, no viven por fe. Un día me llamó una hermana de otra iglesia y me dijo, pastor, quiero que ore por mi esposo porque está mal. Yo le dije, ¿y por qué no pida al pastor, tu pastor, que ore por tu esposa, hermana? ¿Tú crees que está correcto eso? Y ella me dijo, no, es que mi pastor no lo cree, pastor. O sea, predican, enseñan, tienen una buena oratoria, pero no lo creen. Tienen seminarios de varios, pero no lo creen. Entonces, mis hermanos, el llamado de Dios es un llamado a vivir por fe. Estoy hablando aquí a personas en esta mañana que quizá en estos días está siendo golpeado
por las circunstancias. Y si hay un momento que el enemigo sabe aprovechar, son las adversidades que pasamos. El momento de las adversidades. ¿Dónde está tu Dios? ¿Será que va a suceder milagro? ¿Verdad? El momento de las adversidades. Cuando estábamos cantando la canción, Tu bondad me persigue. Me vino tanto recuerdo, mis hermanos. Gloria a Dios por este grupo de alabanza que tenemos. Pero ¿sabes cuántas veces he tenido que estar aquí solo cantando con mi esposa? ¿Sabes cuántas veces, mis hermanos, me han entrado dudas? ¿Será que este realmente es un llamado para mí? ¿Cuántas veces he dicho yo a mi esposa, no sé, creo que no, que mejor que dejemos? Mis hermanos, el diablo me estaba. ¿Cuántas dudas? ¿Cuántos miedos, mis hermanos? ¿Cuántos temores he tenido yo en el momento de la adversidad? Y quizás estoy hablando a personas aquí que están pasando por su adversidad. Y la tentación del enemigo es que miremos las circunstancias, que miremos la ocasión que estamos pasando, el viento que está soplando en contra de nuestra barca, mis hermanos. ¿Qué dijo Jesús después de la multiplicación de los panes? Entró en una de las barcas y les dijo a los discípulos, pasemos al otro lado. Una palabra de fe, ¿sí o no? Pero dice que cuando ellos entraron en la barca, de repente se desató, mis hermanos, una gran tormenta, mis hermanos. El diablo levantó furiosamente ahí en este lago una gran tormenta. Y la barca estaba que se hundía. Pero había una palabra de Jesús. Llegamos al otro lado. Pasémonos al otro lado. ¿Y dónde llegaron? Al otro lado. No importa los vientos contrarios, los malos días. Esta palabra, mis hermanos, también para aquellos que sueñan en tener su negocio. Aquellos que ya tienen su negocio. Viva por fe y no por vista. El que vive por fe no tiene miedo al fracaso, mis hermanos. El que vive por fe, mis hermanos, no se deja llevar, dominar. Puede ser que tenga miedo, pero no se dejará gobernar por el miedo. El que vive por fe, él sabe, voy a sobresalir de esa situación. Porque hemos cantado, si pasar por el fuego, ¿sí o no? No me quemaré por las aguas. ¿Cuánto cantar esa canción, mis hermanos? Porque siempre estamos danzando en nuestra temporada. Siempre. Si vas a aplaudir, apláudale fuerte al Espíritu Santo. Pero en el momento de la lucha, mis hermanos, como que nos olvidamos. Seamos sinceros, ¿sí o no? En el momento cuando las cosas están apretadas, mis hermanos, que el recurso no llega, como que nos olvidamos de la canción. Y es como que sentimos, el agua ya está en el cuello. ¿Sí o no? Pero vivamos por fe y no por vista. Vivamos por fe y no por vista, mis hermanos. El que vive por fe será llevado, mis hermanos, a lugares por el Espíritu Santo que un carnal jamás lo pisará, mis hermanos. Vivir por fe, mis hermanos, es aprender a entrar, estar en las cortes celestiales.
como Pablo y Silas en la cárcel, mis hermanos. Estos hombres, ellos fueron capaces de adorar a Dios aún estando esposados, de pies en mano, en un cepo. Ellos simplemente cantaron y adoraron. El que vive por fe es capaz de alabar a Dios por encima de las circunstancias, por encima de cualquier situación, mis hermanos. No digo que no habrá dudas. No digo que no habrá momentos de miedo. No digo que no habrá momentos de incertidumbre, mis hermanos. Pero el que vive por fe se levantará. El Espíritu Santo no le dejará postrado. Pablo y Silas adoraron. Pablo y Silas como que entraron en las cortes celestiales. ¿Qué es esto, pastor? Cuando ángeles descienden a pelear a nuestro favor. Cuando el cielo, mis hermanos, interviene en nuestra situación. ¿Cuántos aquí a partir de hoy se atreverán a vivir por fe, mis hermanos? Dar paso de fe. No se conforman. Los que viven por fe no se conforman. No se conforman, mis hermanos, con la situación. No es que vamos a murmurar y quejarnos contra Dios como hizo el pueblo de Israel. Pero vamos a decir a nosotros mismos, no aceptamos esa situación porque Cristo ya venció. Y la palabra dice que los que han nacido de Dios han vencido al mundo. Hay mucha gente que han vencido en este mundo. Tienen su carrera, tienen su plata, pero no han vencido al mundo, mis hermanos. Son esclavos de pecado. Son esclavos de sus emociones. Son esclavos de sus sentimientos. ¿Me entendéis, mis hermanos? El vencer al mundo es caminar por encima de lo emocional. Es estar por encima de mis sentimientos. Caminar por fe y no por vista. Y no dejarnos ser llevados por los sentimientos y las emociones. Amén, mis hermanos. No se trata de lo que yo siento, lo que es por fe. Es una cuestión de fe. El que vive por fe vivirá también una vida ilimitada, mis hermanos. El que vive por fe aprenderá que el cielo es nuestro límite. Y es más, el infierno sabe quién está viviendo por fe, mis hermanos. Y quién está viviendo por vista. Y siempre el enemigo nos tentará, que el Señor lo reprenda, a que vivamos por vista y no por fe. Que pongamos los ojos en las circunstancias, en las situaciones. El que vive por fe no permanece en el anonimato, mis hermanos. El que vive por fe no se esconde. El que vive por fe da la cara, mis hermanos. El que vive por fe es capaz de decir a Dios: ahora no estoy pasando mi mejor momento, pero úsame. Como dice la canción, úsame como un farol que brilla en la noche, como un puente sobre las aguas, pero úsame. El que vive por fe, mis hermanos, no se detiene. Si hay algo que da miedo, pánico al diablo, es cuando él mira a alguien y sabe: este individuo, esta hermana está viviendo por fe. Él está caminando por fe. Mira su cuenta, mira su lucha, mira lo que le dijeron los médicos, pero él sigue creyendo, sigue alabando. Y ellos se ponen locos, mis hermanos. El infierno no puede resistir quien vive por fe, mis hermanos.
Ahora déjame decirles, vivir por fe es atrever a hacer lo que los que viven por vista no son capaces de hacer. El que vive por fe, mis hermanos, tiene miedo al fracaso, tiene miedo a perder, tiene miedo a arriesgar. El que vive por fe, no es, mis hermanos, no estoy diciendo, vamos a comprar esto y que es por fe. Tú tienes que respaldar, si tienes fe realmente, el vivir por fe es hacer algo, lo que dice aquí un día el pastor Osvaldo, el vivir por fe es hacer algo cuando Dios te dice, hazlo. Tú no tienes recursos, pero Dios te dice, cómpralo. Tú lo necesitas, pero Dios te dice, regálalo. Este es vivir por fe. Amén, mis hermanos. No es tentar a Dios. No malentendemos, no es tentar a Dios. El vivir por fe es hacer las cosas con una palabra de Dios. Es actuar por encima de las circunstancias con una palabra de Dios. Os voy a dar un ejemplo que voy terminando. Gedeón. Gedeón fue a la guerra con 300 hombres contra miles de madianitas. Miles. Pero antes aquí de Gedeón tenía un ejército, mis hermanos, de más de 30,000. De estos miles solo quedaron 300. Pero Dios le había dado una palabra, yo voy a estar contigo. Tú eres el hombre, ¿sí o no? Que yo voy a usar para desbaratar a los madianitas. Él tenía una palabra. Las circunstancias eran todas desfavorables. Y aún Dios le pone más aprieto, le dice, Gedeón, con estos no podrás. Y fue quitando hasta que quedaron los 300. Vamos allá, mis hermanos. Jueces 7 del 16, a partir del verso 16. ¿Cuánto me estoy entendiendo, mis hermanos? Diga a la persona que está a tu lado, viva por fe y no por vista. Dile así también, pero no tentes a Dios. Amén. No es tentar a Dios, mis hermanos. Dice la palabra. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. Y he aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como ya hago yo. Porque Dios así lo había instruido, mis hermanos. Dios le había instruido a Gedeón. 300 hombres luchando contra miles. Y encima de todo aún, usando unos cántaros. No había armas. Entonces el vivir por fe es caminar en obediencia a lo que Dios dijo, mis hermanos. Amén. Yo vivo por fe, pero vivo tomando decisiones equivocadas. Vivo por fe, pero siempre estoy haciendo lo que yo vea. No, el vivir por fe es hacer exactamente lo que Dios nos dice que hagamos. Amén, mis hermanos. Por lo menos intentemos, mis hermanos, que sea así. Es así. Verso 18. Vamos a saltar al verso 18. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis, por Jehová y por Gedeón.
Por Jehová y por Gedeón. ¿Por qué? Se atrevió a creer, mis hermanos. Dios honró a este hombre porque se atrevió a creer. Por Jehová y por Gedeón. Sigamos, verso 19. Llegaron pues Gedeón y los 6 hombres que llevaban consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia, de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. 20. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron de la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. ¿Y qué sucedió, mis hermanos? Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército se echó a correr a gritos y huyendo, mis hermanos. Esto fue lo que pasó. ¿Por qué? Porque Gedeón luchó por fe. Gedeón dio un paso de fe. Gedeón fue a la guerra contra los madianitas por fe. Y se sigue leyendo, dice que y luego pelearon unos contra otros, mis hermanos. Solo tocaron cantos, solo rompieron los cántaros y tocaron las trompetas, mis hermanos. Yo a veces me pregunto, si tuviéramos nosotros allí, ¿haríamos eso? Seríamos uno de los 300, o quizás diríamos, Gedeón, pero qué locura es esta. ¿Cómo vamos a pelear con esta multitud de gente con unos cántaros y unas trompetas? Hombre, seamos razonables, seguro, diríamos, ¿sí o no? Porque, mis hermanos, a veces queremos, el que camina por vista, él quiere razonar, no. Él quiere hacer tantos cálculos y a veces no hay que calcular, hay que obedecer lo que Dios dice. ¿Me entendéis? Y Dios concedió la victoria a Gedeón con los 300. Entonces, mis hermanos, voy a resumir. Mis hermanos, si quieres vivir lo extraordinario de Dios, si queramos vivir lo extraordinario de Dios, no solamente tener un conocimiento teórico de Dios o porque hemos oído. Si queremos vivirlo, hay que aprender a vivir por fe. No tengas miedo de atreverse y soñar. Si Dios te dio una palabra, ve adelante y hazlo. Amén, mis hermanos. Quien vive por fe, repito, no tiene miedo de fracasar donde otros fracasaron. Ah, mira fulano, mira vengano, no le fue bien. El deseo del enemigo, mis hermanos, es robar la bendición del pueblo de Dios. El deseo del diablo, mis hermanos, es que la iglesia de Cristo camine por vista. Que sirva a Dios por vista. Cuando todo va bien, lo hagamos. El vivir por fe, mis hermanos, es saberse feliz y alegrarse por encima de las circunstancias, mis hermanos. El que vive por fe no se puede dar el lujo de estar llorando por tonterías, porque él sabe que el tiempo es corto. Así que, mis hermanos, desarrollemos una mentalidad de fe. Amén, mis hermanos. Una mentalidad de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es la fe, mis hermanos? Resumiendo, Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que no se ve. La certeza de lo que no se ve.
Estás orando por algo, pero no lo ves. Estás soñando con algo, pero no lo ves. Pero sabes que la mano de Dios está moviendo ahí, pero tú no lo ves todavía. Tú no lo puedes palparlo todavía. La fe es creer, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén, mis hermanos. Oramos. Póngase de pie y vamos a orar. Viva por fe. Vivamos por fe, mis hermanos, y no por vista. El vivir por fe te va a ayudar a luchar. El vivir por fe te va a ayudar a superar los días malos. El vivir por fe te va a ayudar a superar los vientos contrarios, mis hermanos. Ustedes que están aquí es resultado de la fe, de nuestra fe. Hemos creído que Dios lo haría a pesar de las circunstancias. Así que te desafío hoy, viva por fe, mire con fe, piense con fe, actúe con fe. Aleluya. Ore con fe, adore con fe, alabe con fe. Esto los hermanos van a cantar ahí una alabanza. Así que te desafío en esta mañana que diga al Espíritu Santo: enséñame a vivir por fe. Hasta ahora he caminado con los ojos carnal. Hasta ahora lo que he hecho por vista. Hasta ahora lo que he hecho con los ojos de la carne. He creído y he dudado y he creído. Pero a partir de hoy quiero atreverme. Diga al Espíritu Santo: quiero atreverme. Quiero hacer como Gedeón. Dame una palabra. Dile a Dios en esta mañana: dame una palabra para esta situación que estoy viviendo. Dame una palabra para esta circunstancia que estoy pasando. Una palabra. Solo una palabra. Pero tenga seguridad que esa palabra venga de Dios. Que no venga de tus emociones. Que no venga de tu interior. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te damos gracia, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza. Si vives por fe, comienza a orar y a alabar a Dios en esta hora. Comienza a darle gloria a Dios. Comienza a decir: Señor, yo te alabo, yo te exalto por encima de esta circunstancia que estoy viviendo ahora mismo, Señor. Yo sé que voy a sobresalir. Yo sé que voy a llegar al otro lado, Señor. No me quedaré estancado en esa situación. Yo creo. Aleluya. Si hay alguien que mientras cantamos que quiera recibir oración, que diga: pastor, necesito ayuda en oración, o no has nacido de Dios todavía y hoy quiere dar un paso adelante, recibir a Cristo y decirte: quiero recibir a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Tú no tienes que poner tu fe en amuletos, en rezos, en tradiciones de tus ancestros. Tienes que poner tu fe en Dios, solamente en Cristo. No ponga tu fe en cosas materiales. Sé que algo sucederá. Oh.